Ahora veamos el proceso. ¿Cómo es que la ciencia de datos se pudiera aplicar a una empresa? ¿Sí? Primero, enfatizo este elemento. Ahí tenemos un disco que representaría el almacenamiento de datos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un relojito. Lo que quiero enfatizar en esta parte es el hecho de que esta es información histórica. Es información histórica. Y fíjense, hay un elemento que vale la pena que comentemos ahora. Podemos hacer una especie de analogía. Imagínense que hace 10 años comenzó una empresa y que hay una persona que tiene el conocimiento de la empresa, se quedó en la empresa y los 10 años cumplió con la empresa, ¿no es cierto? Esa persona va a tener mucha experiencia, va a tener, realmente más allá de mucha experiencia, va a tener el conocimiento de cómo funcionan las cosas en la empresa. Pero el detalle, o sea, estamos asumiendo de que en esa empresa se han ido registrando los datos, ¿cierto?, en forma digital de la relación de la empresa con el cliente. Por ejemplo, una telefónica, banca, yo no sé, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente los datos históricos van a tener esas conexiones, esas relaciones que hubieran de comportamiento del cliente a la empresa, más allá de la experiencia que fuera a tener ese personaje, ese empleado en particular, el empleado antiguo, digamos, ¿cierto? Entonces, la idea es cómo podemos obtener ese conocimiento de ese conjunto de datos, ¿me comprende? De ese conjunto de datos históricos. ¿Cuáles son los mecanismos que nos permiten obtener ese conocimiento de tal forma que lo podamos aplicar a una serie de nuevos clientes, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, el proceso comienza cuando generamos un archivo que tiene un conjunto de columnas y la última columna sería la etiqueta. Sería la etiqueta, es decir, sería ese elemento que nos está diciendo, imaginémonos, como estábamos comentando del ejemplo del cliente, ¿no es cierto? Digamos, de fuga de clientes, por ejemplo. En las columnas que no tienen color, podemos identificar el hecho, digamos, información demográfica, información financiera, información del movimiento de sus préstamos, de cartera y demás, ¿no es cierto? Y la última columna, cada una de las filas sería un cliente, y cada uno de estos datos de esta última columna me está identificando que uno de los clientes tiene un riesgo crediticio, digamos, con una escala del 1 al 5, digamos de 4, ¿no es cierto? Uno menos riesgo crediticio y el 5 más riesgo crediticio. Ahora, hay un elemento que quiero también que se entienda aquí, de tal forma de que después se va a entender mucho mejor cuál es la idea del modelo y todo esto. Fíjense que este archivo básicamente es cada uno de estos, cada una de las filas representa un punto en un espacio, en este caso de 4 dimensiones. Si se fijan, tenemos 4 columnas más la etiqueta. Entonces, cada una de las filas es un punto en un espacio n-dimensional. Si tenemos, por ejemplo, un archivo de 20 columnas y la etiqueta, estamos hablando de un espacio de 20 dimensiones, ¿sí? Esto vale la pena que enfatice precisamente para que se entienda lo que viene posteriormente. Bien, entonces, este paso de la información histórica hacia ese archivo que tiene esa etiqueta, estamos hablando de aprendizaje supervisado, este paso es el que más tiempo toma en el proceso de la ciencia de datos. Muchas veces se plantea de que toma un 70 o 80% de todo ese proceso, precisamente porque tenemos que preparar esos datos como para que las técnicas puedan entender, puedan identificar esas interrelaciones de una forma mucho más simple y mucho más directa. Bien, entonces, tenemos el archivo ya armado, ese archivo puede tener, yo no sé, 10.000 filas, 1.000.000 de filas, vaya uno a saber. Aplicamos una técnica, una de las técnicas más, no diría más simple, pero una de las técnicas que tiene mucha relevancia, porque hay muchas de las técnicas ahora se basan básicamente en árboles de decisión. Se genera la técnica, la técnica lee el archivo, hace todo este estudio, ¿no es cierto? Y esa técnica genera un modelo, eso es lo interesante aquí.
ese modelo representa el conocimiento de ese archivo. Y eso es lo que vale la pena enfatizar. ¿Se quedan? Es decir, en ese modelo estuviera ese conocimiento que hay de ese archivo que hemos preparado.